trazar la palabra de Dios en esta noche. En esta noche vamos a hablar un poco acerca del rey David y de las circunstancias en las que él vivió en algún momento de su vida, que nos ha de servir a nosotros también para poder sacar lecciones importantes de vida para cada uno de nosotros, que estoy seguro que cada uno de nosotros hemos pasado y que tendremos que seguir pasando en algún momento. Así que vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a hacer una oración para poder abrir la palabra de Dios. Señor bendito, gracias te damos por las inmensas misericordias que tienes para con cada uno de nosotros. Primeramente, Señor, te quiero pedir que por favor perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad y nos ayude, Señor, para que tu Espíritu pueda descender sobre cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría y entendimiento de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para que podamos siempre mostrar a ese Dios en el que hemos creído y que nos salvará al mundo entero, Señor Santo. Ahora que abrimos tu palabra, bendícenos y ayúdanos y muéstranos, Señor, el camino correcto a seguir. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar este hermoso tema que tenemos preparado para el día de hoy, que nos habla acerca de David. A ver, poquito. Ok, listo. Ahí en 1 Samuel 22:2 dice, vamos a ver cómo quitamos esto. Aquí. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo el que tenía el espíritu amargado, y lo pusieron como su jefe. Vamos a hablar un poquito acerca de algunos problemas que tuvo David antes de ser rey, físicamente ya hablando ante el pueblo. Ustedes saben, todos sabemos que esta historia de entre David y el rey Saúl eh, se fue engrandeciendo, y todos los problemas que tuvo Saúl para con David se dieron por celos, por orgullo, por muchas cosas que sinceramente nosotros también nos vemos afectados cuando nuestro carácter, cuando nuestro orgullo se antepone ante la humildad y el servicio a Dios, ¿verdad? Entonces es bueno, hermanos, que podamos aprender verdaderamente acerca de este gran mensaje para el día de hoy. Cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, que fue la lectura bíblica, los amalecitas habían atacado a Ziklag y lo habían incendiado. También se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban en ella, y hasta el menor de ellos. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros leemos todo este pasaje en 1 Samuel, desde el 12 más o menos, viene narrando toda la historia. Resulta de que la familia de David estaba en esta ciudad, su esposa, sus hijos, estaban en esta ciudad donde ellos estaban refugiados. Y los amalecitas llegaron a este lugar y arrasaron con todo, destruyeron todo, quemaron todo, pero no mataron a nadie. A todos los llevaron, diríamos ahora, secuestrados, ¿verdad? Los llevaron cautivos, como criminales de guerra,
no sé, como lo queramos llamar, pero se los llevaron a todos e incendiaron la ciudad, la dejaron destrozada completamente. Ahora, imagínense ustedes estar en su trabajo, estar en sus quehaceres, ¿verdad? Y llegan a casa y resulta de que no hay nadie en su casa, que su casa está quemada y su familia fue secuestrada. ¿Qué pensaría el rey David? ¿Cuáles fueron sus pensamientos, sus acciones? Y no solamente a él, a todos los soldados que andaba con él, a todo el ejército que andaba con él, que no era muy grande, pero, este, todos y cada uno de ellos tenían sus familias en ese lugar y fueron cautivos por estos amalecitas, ¿verdad? Entonces, no solamente David estaba sufriendo, sino que también todo su ejército estaba sufriendo. Entonces, imaginarse uno ese aspecto donde verdaderamente le han tocado la familia, que es lo más sagrado en la vida cotidiana o en la vida de una persona, que le toquen a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, debe ser terrible, sinceramente. ¿Y cómo se sintió entonces David en ese momento? Dice, es en las crisis donde se revela lo que realmente somos, como siempre. En esta ocasión, Dios manifestó su cuidado protector. La tragedia reveló también el carácter magnánimo de David. Lamentablemente, la actitud mostrada por los hombres de David, es decir, por su ejército, no fue la mejor en todo el incidente. Pero vean qué interesante aquí, porque aquí dice que en esta ocasión Dios manifestó su cuidado protector. ¿Cómo lo manifestó? Para los amalecitas hubiera sido más fácil matar a esas familias, matar a todo el mundo ahí, pero no los mataron, se los llevaron cautivos. Dios protegió a cada uno de los familiares de todos ellos, ¿verdad? David conservó la calma, David, siempre estuvo, tomado de la mano de Dios, pero aquí también dice que sus hombres, el ejército de él, bueno, no todos, pero sí algunos, dice que no tomaron las mejores decisiones en ese momento, ¿verdad? Entonces, aquí siempre vamos a ver una parte buena y una parte que no necesariamente es la mejor actitud que nosotros debemos tomar ante las dificultades que nos presta la vida en todo momento. Entonces, hay partes, digamos, en las que nos pueden llegar a pasar cosas, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? El lugar que ocupan nuestros problemas personales en el plan de Dios es lo importante. Si nosotros estamos en las manos de Dios, no importa lo que pase, no importa si somos secuestrados, es más, no importa si tenemos que perder la vida, mientras que esté en los planes de Dios, siempre va a ser para salvación y alegría de nosotros. Dios le habló a David, le dijo, usted va a ser un rey, usted va a ser un rey elegido, usted va a ser elegido por mí, usted va a gobernar realmente como yo quiero que gobierne, ¿verdad? Pero David estaba tan dolido, tan sentido o sea, es que imagínense en el cuadro ustedes, ¿verdad? Poder llegar a su casa y ver que todo está en cenizas, que su familia no está. eh, Hablo de esa manera porque es lo más profundo de toda esta historia, ¿verdad? Dios le dice, usted va a poder recuperar a su familia. Y entonces le trae a la mente esta historia de Amalek. Dice aquí en Éxodo 17:8,
Cuando los israelitas salieron de Egipto y apenas entraban al desierto, vino Amalec y combatió contra Israel en Refidim. Y Amalec no atacaba de frente al ejército, pero atacaba a los débiles que quedaban atrás. De ahí las acciones de los amalecitas fueron especialmente odiosas a Dios. Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación, dice Éxodo 17:16. Hermanos, allá en el Éxodo, cuando los israelitas iban por el camino, vean lo que nos dice ahí, este personaje fue a hacer guerra contra Israel. Y no fue a hacerlo de frente. Y eso es precisamente lo que el enemigo hace con nosotros. El enemigo no se va a presentar aquí como Satanás, no se nos va a presentar a nosotros como el, el enemigo de Dios personalmente. Él siempre va a utilizar estrategias como lo hizo con Eva, ¿verdad? Él no se le... Vean, a Eva y a Adán, ángeles del cielo habían descendido y habían hablado con ellos. Vean, hay un enemigo que se rebeló contra Dios en el cielo y fue expulsado del cielo. Y posiblemente va a venir a este lugar a tratar de instarlos a unirse a su ejército. Fueron advertidos, pero Satanás utilizó una estrategia que sigue utilizando hasta hoy. Se escondió detrás de algo bonito. Y en ese tiempo, lo más hermoso de la creación, dice la palabra, dice el Espíritu Profecía, que eran las serpientes, ¿verdad? Con su forma de su aspecto, sus colores, el tornasol que reflejaba con los rayos del sol. Y Eva, estoy seguro que ella estaba esperando a un ángel poderoso ahí mostrando su poder y queriendo caer de frente, pero resulta que no. Resulta que utilizó este animalito y fue engañada Eva, sutilmente, poco a poco. Y así actúa el enemigo detrás de nosotros, con cosas que para nosotros posiblemente son bonitas, son atractivas, y nos ataca por atrás. No es de frente, siempre nos va a atacar por detrás, por el lado débil, por el lado que generalmente nosotros descuidamos. Y esas acciones son las que realmente son malignas para nosotros espiritualmente, así como para los israelitas, este, fueron fatales, ¿verdad? Aún así, Jehová dice, tendrá guerra contra Amalec, es decir, contra esa generación, contra Satanás y sus ángeles, contra el mismo pecado, contra el mal, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo a Saúl, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec. Destruye completamente todo lo que le pertenece. Como sabemos, Saúl falló en su cometido y fue rechazado por Dios. ¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Saúl, vaya, tiene que ir y matar a este rey y a todos, absolutamente a todo el ganado, a los animales, todo? Fue una orden directa de Dios. Cuando Saúl llegó, este, mataron a algunas personas, mataron algunos animales, pero no a todos. Y le dejó la vida, o le salvó la vida, por decir algo, a Amalec y a los mejores animales. Y los llevaron, bueno, toda la historia está ahí en 1 Samuel 15. Entonces, esto Dios no lo aceptó. Y por eso de ahí en adelante, Dios ya no habla más con Samuel, ya le corta la comunicación totalmente y dice, que fue rechazado ya
por parte de Dios como rey de Israel. Ahora, Samuel le dijo a Jehová: Jehová ha rechazado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. El elegido de Dios sería David. Ahí lo encontramos ahí más adelantico en 1 Samuel 16:13. Y acá dice: Dios permitió que el saqueo de su propiedad sobreviniera a David para inducirlo a atacar a Amalec. El mismo día que Saúl moriría en la batalla como resultado de su desobediencia al no eliminar a Amalec, estaba David atacando a los amalecitas, lo que confirmaba como el elegido de Dios para ser rey. ¿Qué pasó acá? Ustedes bien saben que ya Saúl no sentía la presencia de Dios, aunque iba, le pedía a Samuel que le hablara, que le dijera algo de parte de Dios. Inclusive, Saúl llegó a ir a donde la pitonisa, ¿verdad?, de Endor, para que le hablara, para buscar consejo, aunque él sabía que eso que estaba haciendo era malo y él mismo lo había prohibido, ¿verdad? Y Satanás se aprovechó de esto, ¿verdad? Entonces, esa pitonisa le dijo que él iba a morir. Bueno, el mismo enemigo le había dicho a Saúl que él iba a morir al día siguiente en batalla, ¿verdad? Y todo esto Dios lo utilizó precisamente para que David em, fuera confirmado como rey. Ya lo había ungido tiempo atrás, ¿verdad? Ahí tenemos la historia con Samuel, que fue a buscar a los hijos bueno, el papá de David, y todos los hijos pasaron y ninguno era, hasta que llamaron a David, que estaba cuidando las ovejas, y fue ungido como rey, aunque tenía que pasar años para que eso llegara a ser realidad. Entonces, Dios permitió que Amalec y todos los amalecitas fueran y atacaran la ciudad de David, ¿verdad? Donde estaba su familia y todo eso. Precisamente Dios lo permitió para que David fuera y hiciera lo que tenía que hacer según el mandato de Dios. Y aquí nos vienen un reino y dos reyes, ¿verdad? Porque verdaderamente ya había Dios escogido a un rey que había sido elegido por él, y a un rey que no quería seguir a Dios, no quería seguir sus mandatos. Cuando Samuel ungió a David, esto era más que una promesa para el futuro. David se convirtió en rey el día que fue ungido. Con el ungimiento de David, Israel tuvo dos reyes: un rey elegido por Dios, el rey, y un rey rechazado por Dios, Saúl. Un rey con el espíritu de Dios y un rey controlado por el espíritu del maligno. Aunque Dios había ungido a David como rey, Saúl seguía siendo rey de Israel. Saúl vivía en el palacio, se sentaba sobre su trono, ostentaba la corona. Era Saúl quien comandaba los ejércitos, disponía de todos los recursos del reino, mas aún así David no tenía absolutamente nada. Y ahorita vamos a ver que más bien era perseguido. Podemos decir entonces que David era rey por el espíritu y Saúl por la carne. David era un rey en la promesa de Dios, y Saúl era el rey en realidad, ¿verdad? Porque él era el que estaba en el trono. David era un rey de derecho, Saúl era rey en el hecho. Y David era una promesa, Saúl tenía todos los recursos económicos que lo hacían rey.
Después de todo esto, David, pues, bueno, Saúl mandaba matar a David, lo perseguía, bueno, todo lo que ustedes conocen que Saúl hacía para deshacerse de David. Y David simplemente tenía que huir y huir, huir, hasta que un día llegó a esta cueva, la cueva de Adulam. David huyó de Saúl como un hombre solitario, que para recibir ayuda tuvo que recurrir al rey de los filisteos, imagínense en eso. Ir donde el enemigo de Israel para que le dieran asilo, ¿verdad? Tuvo que recurrir al rey de los filisteos, fuera del pueblo de Dios. En esas circunstancias, David se escondió en la cueva de Adulam, unas cuantas millas al suroeste de Jerusalén, en dirección al mar Mediterráneo. En Adulán, David expresó su esperanza. Los justos, ahí creó estos salmos, el Salmo 142 y otro salmo, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, seguir a David era considerado una traición por Saúl. Para seguir a David había que abandonar todo y vivir una vida errante y en peligro de muerte. Quien estaba dispuesto a hacer tales sacrificios simplemente para seguir a un pobre fugitivo, pero ungido de Jehová. Esto eran, esto eran los seguidores de David, ¿verdad? El sacrificio que tenían que hacer. Y se le juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que no tenían el espíritu, que tenían un espíritu amargado, los que lo pusieron como su jefe. Y tuvo consigo como 400 hombres. Solo vinieron a David a la cueva de Adulán los que no tenían nada que perder, todos aquellos a quienes la vida le había golpeado y se encontraban en desesperación. Así que, hermanos, no siempre el camino es bonito, no todo es color de rosa. Siempre vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades. El enemigo nos va a atacar por un lado, nos va a atacar por otro. Cuando pasamos eso, viene una montaña más grande de problemas, pero siempre tenemos la confianza en Dios y no tenemos de qué preocuparnos. Por tanto, en lo que dice acá, dice Jesús, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos. No tenemos que preocuparnos. Siempre Dios está al cuidado de nosotros como sus adoradores, como sus hijos. Si se olvidan de sus necesidades y luchan por hacer a David rey, un día tendrán abundancia. Lo mismo aconseja Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Qué bonito poder tener en confianza, en la confianza puesta en Dios, que aun cuando no tengamos trabajo, aun cuando estemos enfermos, tirados en la cama, siempre tenemos la oportunidad o la bendita esperanza de que Dios nos ha de alimentar, nos ha de mantener en todo momento. ¿Cómo? Dios proveerá, así de sencillo. Y la tarea de la iglesia no es limitada a suplir las necesidades del mundo, sino proveer al reino de Cristo. No es que nuestras necesidades no son importantes para Dios, es que Dios se encarga de ellas con tal de que nosotros prioricemos el reino de Dios. Y vuelve a decir: buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestro propósito en esta vida? No es ir a trabajar, no es buscar plata, no es buscar dinero, no es buscar títulos. Nuestra necesidad más grande en este mundo y nuestra prioridad más grande en este mundo es contarle a otro que Cristo murió por él, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, hermanos,
tenemos que priorizar las cosas, tenemos que darle sentido a esta vida. Nosotros no estamos aquí eternamente. En este mundo de dolor, en este mundo de tristeza, en este mundo de pecado, este mundo es pasajero. Aún así, cuando cumplamos la voluntad de Dios, seremos más que recompensados. ¿Qué pasa con estos? La última información es importante porque ese grupo con espíritus amargados que vino a David en la cueva de Adulam mostró lo que realmente eran cuando sus intereses fueron afectados por las acciones del ungido de Jehová. Es decir, toda esta gente que no tenía nada que perder, toda esta gente que fue a ayudarle a David a hacer su ejército para protegerlo y todo esto, ellos tenían muchas situaciones, muchos problemas, pero cuando vieron que fueron raptados sus familiares, cuando vieron que todo lo habían perdido, pues no usaron las mejores acciones, ni mostraron agradecimiento a Dios, ni nada de esto, más bien todo lo contrario, más bien se fueron en contra de Dios, de David, inclusive querían, inclusive apedrear. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrear. Aquí lo tenemos, ya lo tenía escrito. Todo el pueblo estaba con espíritu amargado. La búsqueda del reino implica pérdidas materiales y frustraciones reales, pero si nuestra prioridad es el triunfo del reino de Cristo, ninguna pérdida es demasiado grande que nos amerite ser aceptados por fe. Es más, y vuelvo y repito, inclusive perder la vida en este mundo no afecta nuestra salvación, ¿verdad? No la afecta. Entonces, esos israelitas, ese pueblo de Dios que tienen espíritu amargado, en su desesperación, pensaron incluso en matar a David, el rey por quien estaban luchando. Cuando dejamos que las prioridades de la vida amarguen nuestra alma, traicionamos a nuestro rey y actuamos en contra de la obra de Dios. Personas amargadas son una bomba de tiempo que hará mucho daño a la iglesia de Dios. Pensemos nosotros, hermanos, ¿estamos amargados? ¿Tenemos dificultades? O cuando vienen esas dificultades nos amargamos de tal manera que hablamos mal en contra de la iglesia, hablamos mal en contra del pastor, hablamos mal en contra de aquel hermanito que ya ni me saluda ni me vuelve a ver. Y soltamos todas esas palabras, improperios y todo lo que queremos soltarle a la iglesia para que aprendan y bueno, hay muchas personas así, pero son muchos, pero también hay muchos que realmente logramos mentalizarnos y decir, Jehová proveerá. Cuando David hizo caso a Dios, al mismo tiempo que estaba peleando Saúl en esa batalla, David estaba peleando contra los amalecitas. Y entonces David pudo recuperar a su familia, pudo recuperar a la familia también de las personas que estaban con él. Algunos hombres se quedaron cuidando sus provisiones, sus equipajes y todo eso, y otro grupo de personas fueron con él a esta batalla. Pero hay cosas importantes que debemos aprender de esto. Luego de mencionar los planes de los amargados, el texto añade, pero David se fortaleció en Jehová, su Dios, fortaleció su espíritu. David consultó a Jehová, actuó con prontitud y providencialmente encontró el campamento de los enemigos después de vencerlos
a los amalecitas, David rescató a su familia. Y dice, David no solo recuperó lo que había perdido, sino un gran botín de todo lo que los amalecitas habían adquirido en su saqueo a otros pueblos. La gente que antes lo querían aprender, ahora gritaban, este es el botín de David, todo por el bendito dinero. Vean cómo cambia la gente, hermanos. Y eso vean que es una historia de hace muchos años. Y aún esta misma actitud sigue hoy en día, ¿verdad? Cuando ven plata, cuando ven riqueza, cuando ven prosperidad, cuando ven, estaba enojado, pero ya no. Ahora me cambió la vida. Ahora, gracias, gracias, David. Ahora ya no lo quería matar, pero ya, ¿verdad? Entonces, eh, vean lo que hace esta victoria de David, pues es una victoria de Dios, ahorita lo vamos a ver, pero la actitud de estos personajes, de estos soldados, no fue la más correcta. Dice, un grupo de 200 hombres no acompañaron a David en la operación de rescate porque estaban muy agotados para pasar el arroyo de Besor. Estos se quedaron cuidando el campamento y todo el equipaje. Estos, al ver que David había recuperado lo perdido, salieron a recibir a David y al pueblo que estaba con él. Pero un grupo de soldados de David sugirió que los que se habían quedado en el campamento no les habían de tocar la misma recompensa del botín de los que habían ido a la guerra, porque no fueron con nosotros. No les daremos del botín que hemos quitado. Y David confrontó abiertamente esa perversa propuesta, aduciendo que en primer lugar la victoria había sido de Dios y que por lo tanto nadie en realidad tenía derecho a ese botín. Vean la actitud tan maravillosa de David, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros podemos tener esa actitud? Es lo que tenemos que preguntarnos, porque la mayoría tiene la actitud de los soldados. Yo fui el que fui a trabajar, yo fui el que puse la cara. ¿Por qué tengo que darle a aquellos que se quedaron allá, cansados, sin hacer nada, de los que están sentados? ¿Por qué? ¿Verdad? Y puede sonar justo. O sea, yo fui el que fui a poner la cara, fui el que fui a poner el pecho, fui el que tuve que tratar de dar mi vida. Está bien, recuperamos todo este botín, pero ¿por qué tengo que darle a ellos que no hicieron nada? Entonces, hermanos, esta actitud, que aunque parece justa, no era la apropiada. Y aquí dice, David confrontó abiertamente esa propuesta perversa. Y en realidad eso era. Dios era el que había ganado esa batalla, no ellos. Igual parte han de tener los que descendieron a la batalla y los que andaban con él a los que se quedaron con el equipaje. Y esto fue una ley que él marcó, que siempre iba a ser así. Esto encierra lecciones importantes para los cristianos el día de hoy. La obra de Dios es más que el lugar donde peleas tus batallas. La iglesia de Dios es más grande que la localidad en donde tú te congregas. Y eso es cierto, ¿verdad? Nosotros somos un grupito pequeño de toda la asociación y de toda la misión y de o sea, somos pequeñitos comparados a lo que es la iglesia mundial, ¿verdad? Y con esto termino, hermanos. Solo en el cielo sabremos las consecuencias eternas que tuvieron nuestros esfuerzos, no siempre reconocidos por los hombres en la tierra. Lo que tu mano derecha haga, que no se entere la izquierda.
una lección importante. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que no todo en esta vida es dinero, no todo en esta vida son, eh, sí, vean, hice tal cosa, me merezco un aplauso, bravo. No, no siempre lo vamos a recibir, no siempre vamos a estar dando la cara. Es más, ni siquiera tenemos por qué dar la cara, ni siquiera tenemos por qué decir yo hice esto y jactarme de decirlo y hacerlo. No, aquí la actitud es importantísimo. En un pasaje, ahorita no recuerdo la cita, eh, donde los apóstoles habían sido mandados a predicar el evangelio, mandó a los 70, y cuando ellos llegaron a dar el informe, como lo hacemos o como se hacía anteriormente, por aquí se hace, yo he visto por allá al hermano Juan y algunos que cuando van a hacer hora misionera dan un pequeño reporte, dicen, y si estuvimos en tal lado, entregamos tantos libros y todo ese reporte, pero lo mismo que hicieron los apóstoles ante Jesús, y le decían todos contentos ellos a Jesús, vean, hasta los demonios hacían caso cuando nosotros orábamos para que ellos dejaran alguna persona que estaba poseída. Y estaban contentos. Y Jesús les dijo, no se alegren de esas cosas. Usted tiene que estar alegre porque su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso debe alegrarse. Usted no tiene por qué andar diciendo que hice o que no hice. Inclusive si el enemigo le hace caso a usted. Eso fue lo que les dijo Jesús a ellos. Usted tiene que estar contento única y exclusivamente porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Que esto sea una lección que podamos aprender, hermanos. Vamos a terminar con una oración y que estas lecciones que hemos aprendido el de hoy sean de gran ayuda en nuestra vida espiritual. Bendito Padre, gracias te damos por este hermoso estudio de tu palabra. Ayúdanos para que estas lecciones las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria y ayúdanos, Señor, para que nuestra actitud ante el mundo y ante las dificultades sean como las de David en estas pruebas que él pasó. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como Dios. Ayúdanos a cumplir nuestra misión, que única y exclusivamente es hablarle al mundo de la maravillosa obra que tú estás haciendo por nosotros para salvarnos. Lo demás, tú lo suplirás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a escuchar el último himno y con esto vamos a terminar. Con tu espíritu en mí.
Muchas gracias, hermano Freddy, y que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.